Bueno, hola, hoy es viernes 20 de agosto. Esta es la clase 2 de Física Teórica 2. Yo soy Pablo Tamborenea. Eh, la clase pasada empezamos el curso, vimos formalidades del curso y empezamos a estudiar el espacio de Hilbert de funciones de onda de una partícula. Lo presentamos como la formalización de las funciones de onda que ya conocíamos. Hablamos de operadores lineales, conmutador de operadores, bases del espacio de Hilbert, el producto escalar de dos funciones de onda expresado en sus componentes en la base, y la relación de clausura de la base, que expresa la completitud de la base. En esta clase vamos a seguir con esta primera parte eh, del capítulo 2 del Cohen, que presenta las herramientas o el formalismo matemático de la cuántica. Así que en esta clase veremos base de funciones de cuadrado no integrable, y hay dos ejemplos importantes: base de ondas planas y deltas de Dirac en posición. Y después vamos a mencionar que en realidad también puede existir, existen bases mixtas, y vamos a dejar escrita la notación general para bases continuas, como llamamos a estas. Y después ya vamos a empezar a hablar de la notación de Dirac, que es la que vamos a usar a lo largo del curso, y para eso vamos a mencionar el espacio de estados y el vector de estado y introducir la notación de Dirac. Bueno, voy a hacer un breve repaso, así sin detenerme en las explicaciones. Dijimos que un espacio de Hilbert es un espacio vectorial equipado con producto escalar o interno. Y este producto escalar permite definir longitudes y ángulos. Entonces, el conjunto F de funciones de onda de cuadrado integrable buenas, continuas y diferenciables forma un espacio de Hilbert, y para eso lo que hay que mostrar es que dos cosas: que es un espacio vectorial, y segundo, que se puede definir un producto escalar. Y en F, en este espacio de funciones de cuadrado integrable, definimos el producto escalar de esta manera, ¿no? Lo denotamos con este paréntesis, coma, ¿no? Producto escalar entre phi y psi. Estas dos serían como los vectores de este espacio, y se lo define a través de esta integral, conjugando el primer argumento y el segundo no, integrando sobre todo el dominio de estas funciones de onda. Después definimos los operadores lineales, que son un objeto matemático que toma un vector de este espacio y me da otro vector del espacio. Voy de psi a un psi prima. Acá prima no es la derivada, sino otro nombre, ¿no? Otro vector. Y decimos lo siguiente: A aplicado a psi me da psi prima, y decimos que son lineales porque cuando los aplico sobre una combinación lineal se aplican sin cambiar las constantes ni las sumas, se aplican sobre los vectores individuales que aparecen en esa combinación lineal. Acá en este caso son un psi1 y un psi2. Entonces el A va y actúa sobre ellos y saca las constantes sin cambiarlas. En este sentido es lineal. Bueno, y después introdujimos la idea de base del espacio de Hilbert, ¿no? Como sabemos de nuestro conocimiento de álgebra lineal, en R3, siempre hay que definir una base, que es un conjunto mínimo de vectores de ese espacio, con los que yo puedo expandir cualquier otro estado. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo. La base del espacio de Hilbert es un conjunto de funciones de onda que las denumeramos con un índice genérico. Acá es una I, ¿no? U sub I, que están en el espacio. Entonces es base si
para todo estado yo puedo expandir ese estado en las U sub i con coeficientes complejos. Y para mayor comodidad, en general nosotros vamos a pedir ortonormalidad en esta base. O sea, que el producto interno de dos elementos de la base sea la delta de Kronecker. O sea, esto me indica dos cosas. Que el producto interno del vector consigo mismo es 1, o sea, va a tener norma 1, va a tener longitud 1, y que si son distintos, el producto escalar me da 0, quiere decir que son ortogonales. En la visión de R3 quiere decir que son ortogonales como que están en ángulo recto. Y bueno, vimos unos ejemplos de bases. Siempre hay infinitas bases, pero hay algunas que son las que se usan más normalmente, porque tienen algún significado físico o alguna conexión con una variable física. Por ejemplo, lo más común es que tomemos como base los autoestados del hamiltoniano. Ya vamos a estudiar bien qué significa eso, aunque ya lo vieron en física 4 un poco. Pero bueno, por ejemplo, si tenemos una partícula en una dimensión que vive en un eje X y está confinada en un pozo de ancho A y paredes infinitas, los autoestados del hamiltoniano son estas famosas seno de npi sobre el ancho por X, con una normalización. Y acá están las energías que se van espaciando con este índice n como n al cuadrado. Bueno, acá hay algunas de ellas, y entonces, aplicando las ideas que discutíamos recién, uno debería mostrar que son ortonormales, que lo son, ¿no?, por propiedades trigonométricas, haciendo integrales de estas funciones, y que satisfacen clausura, es decir, que cualquier función dentro de este pozo se puede expandir en función de ellas. Y se prueba mostrando esta identidad con la delta de Dirac. Y vimos otro ejemplo, solo para tener en mente otro ejemplo clásico y recordar cosas de física 4. El oscilador armónico, ¿no?, es un potencial que confina la partícula como una parábola. Es un caso paradigmático de la cuántica que se estudia muchísimo, en particular porque describe prácticamente cualquier sistema físico cerca de un punto de equilibrio del potencial, un mínimo del potencial. Y acá tenemos la expresión, siempre tienen esta gaussiana acá, y a la menos xi. Xi es la x, pero hecha adimensional. Y acá un polinomio que me da la estructura interna de las funciones de onda, ¿no? Los polinomios, a medida que aumento el grado, van agregando un 0, y eso se ve acá en los gráficos. Bueno, y estas funciones entonces también sabemos o podemos demostrar que son base del espacio. En este caso, de todo el espacio, no solo de 0 a A como vimos en el ejemplo anterior. Lo que sí es que si uno quiere expandir o desarrollar funciones que son muy anchas, ¿no?, que se alejan mucho del mínimo, entonces van a necesitar incluir muchas funciones de onda de estas en la base. En principio hay infinitas y en principio uno tiene que incluirlas todas. Pero en la práctica uno se limita si puede y trabaja con los niveles más bajos. Pero si uno tiene una función que varía muy rápido, por ejemplo, entonces va a necesitar estados altos que varíen rápido. Y acá se ve que estas varían cada vez más rápido a medida que aumentamos el índice n, que es lo que llamamos el número cuántico. Bueno, hasta ahí llega el repaso. Y ahora avanzamos sobre lo que nos faltó dar la clase pasada.
Otro ejemplo de base en el espacio de Hilbert. La partícula libre. Es en principio muy sencillo, es una partícula que no está confinada por un potencial, entonces el potencial en función de la posición es cero, está libre. Entonces su hamiltoniano es esto que ya reconocerán que es la energía cinética de la partícula, y si uno plantea la ecuación de autovalores y autovectores para ese hamiltoniano, ¿no? La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, quiere hallar esta psi y estas energías. Bueno, ese problema supongo que ya lo vimos en física 4, y la solución es la siguiente. Funciones de onda psi que van como e a la i, un k, producto escalar r, la posición. Acá, bueno, tengo una pequeña, acá lo tengo escrito en una dimensión y acá ya es general, ¿no? Ahí se me escapó la tortuga. Pero bueno, si estuviera en 3 dimensiones, acá tendría el Laplaciano directamente. Entonces, los autoestados de la partícula libre, los autoestados del hamiltoniano, son estas funciones que son ondas planas, ¿no? Coseno de k por r más i por seno de k por r. Son complejas, y si sacamos el módulo al cuadrado es 1 de esta exponencial compleja. Entonces, fíjense lo que pasa cuando trato de calcular la norma, el módulo al cuadrado de esta función de onda. Voy a hacer integral sobre todo el espacio, entre menos infinito e infinito en las 3 variables, del módulo al cuadrado de la función de onda. Entonces, módulo al cuadrado de la exponencial e a la ik escalar r, pero esto es 1. Entonces tengo integral de 1 en todo el espacio. Y esto es infinito. O sea, estas ondas planas son unas buenas funciones, son autoestados del hamiltoniano para la partícula libre, pero tienen norma infinita. O sea, no son de cuadrado integrable. Lo que nosotros no renunciamos a trabajar con estas funciones de onda, sino que lo que hacemos es la ponemos a la partícula en una caja, o como van a ver en estructura 2, cuando se estudian sólidos, les ponemos condiciones periódicas de contorno. Decimos entre 0 y L, considero el sistema y después pido que el valor en L sea igual al valor en 0. Entonces, es como si las tuviera en una caja. Y ya con eso puedo normalizar y trabajar normalmente. Pero bueno, el mensaje en este momento para nosotros es que estas funciones son solución de esta ecuación de Schrödinger, pero tienen norma infinita. No son de cuadrado integrable. Igual son útiles, como nos podemos imaginar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a través de la transformada de Fourier, que tengo acá abajo, sabemos que estas funciones son una base completa y ortogonal. Son una base completa porque si yo tengo una función de x, una f de x, yo sé que puedo escribir esta fórmula acá, que es la transformada de Fourier, o la antitransformada, ¿no? Acá tengo una f grande de k, que la multiplico por e a la i kx, integro sobre todos los valores de k, y de esa forma puedo expandir cualquier f de x. Ahora, bueno, vamos a suponer que ustedes conocen la transformada de Fourier, la han trabajado en un curso de matemática o en teórica 1 también. Y entonces vamos a creer esto, que puedo expandir una f de x
con estos coeficientes f de k que multiplican a estas funciones e a la i kx. ¿Quiénes son los f de k grande? Bueno, es una expresión similar a la anterior, es una integral entre menos infinito e infinito de la función que estoy tratando de expandir por e a la menos ik por x. Entonces, esta es la transformada de Fourier de f de x. Entonces, conclusión, estas funciones de onda, si las quiero llamar así, no son de cuadrado integrable, pero pueden ser útiles o parecen ser útiles porque forman una base. Entonces esto nos motiva a definir bases de estados, entre comillas, que no pertenecen a L2. ¿Se acuerdan que L2 es el conjunto de todas las funciones de cuadrado integrable? Porque no son de cuadrado integrable, no pertenecen a L2. Bueno, me repito un poquito ahora, pero ya usando el lenguaje del Cohen para esta parte. Entonces, en el capítulo 1 del Cohen se presenta la transformada de Fourier de una psi de x con la siguiente notación. Si pueden, si tienen tiempo, lean ese capítulo. Puede ser útil para refrescar cosas y fijar notaciones de lo que sigue. Bueno, psi de x lo expandimos de nuevo como e a la i px sobre h barra. Entonces acá voy a correr esto. P es el momento y lo puedo escribir como un K. K lo puedo escribir como P sobre h barra. Entonces acá tengo P sobre h barra, acá podría haber escrito K directamente. Pero ellos ya prefieren escribir P, que es la variable más física, ¿no? Es el momento. Bueno, entonces la expansión de psi de x tiene coeficientes psi barra de P. Esta sería entonces la transformada de Fourier de psi de x. Y como dijimos recién, el psi barra de P o de K lo escribo en función de mi función original, psi de x, con e a la menos i px sobre h barra. Integral sobre todo el espacio. Perdón, Pablo, Sí, ¿te podría hacer una pregunta? sí, cómo no. Entonces, o sea, lo que no me queda claro es, o sea, ahora que nosotros hicimos el desarrollo en la base esta, a pesar de que los componentes de la base en sí no estén normalizados o no puedan ser normalizables, o no son cuadrados integrales, perdón, Sí, esta nueva psi de x que conseguimos a partir del desarrollo, ¿está normalizada o no está normalizada? sí, esa es, esta psi de x es una buena función de onda del sistema, de cuadrado integrable, todo lo que yo necesito. Y Fourier me dice que la puedo expandir en estas exponenciales, en estas e a la i kx, aunque ellas mismas no son de cuadrado integrable. Claro, ok, bárbaro, muchas gracias. No hay nada. Exacto. Eso es un poco lo raro, ¿no? de este conjunto de funciones. Bueno, les voy a dar un nombre, b sub p de x, a la exponencial compleja, pero con una especie de normalización. No es una normalización, es un coeficiente que le ponemos para trabajar más cómodos después. Un raíz de 2pi por h barra. Así que después piensen un poquito en las unidades de la función de onda,
las unidades de esto, del dp, del h barra. Fíjense que todo sea consistente. Las unidades que tiene esta psi barra de p, que no son iguales a las de psi de x, etc. Miren eso. Bueno, el módulo al cuadrado, entonces, de b sub p de x, que lo tenemos acá, es 1 sobre 2 pi h barra, ¿no? La exponencial se va y esta raíz cuadrada se va. O sea, es una constante de nuevo y eso implica que b sub p de x no es de cuadrado integrable y no está en este espacio que llamamos f cursiva sub x, donde sub x quiere decir que estoy mirando ahora funciones de onda que dependen de la variable x. Quería mencionar que el Cohen tiene dos apéndices, creo que son dos. El primero es sobre series de Fourier y transformadas de Fourier. Y el segundo lo voy a mencionar en un ratito, es sobre la delta de Dirac. Así que si necesitan un repaso de eso, y en especial usando la notación que usa el libro, pueden mirar estos apéndices. Bueno, me repito un poquito. Entonces, B sub P es una base porque permite expandir cualquier estado, ¿no? Cualquier psi de X la escribo así, combinación lineal de estos coeficientes con la B sub P de X. E integro sobre P, que es el índice o número cuántico. Los coeficientes de esta expansión son la transformada de Fourier de la función que quiero expandir, de la psi de X. Y, o sea que son psi barra de P, son el producto escalar de la función en la que estoy expandiendo, que es la BP, producto escalar con mi función que quiero expandir, psi. Esto lo demostramos o lo vimos la vez pasada. Y entonces este producto escalar ya lo tengo en mente, es la integral del primer argumento conjugado por el segundo en x integral sobre x. Y entonces, como el módulo al cuadrado de esta función es constante, entonces BP no es de cuadrado integral y no es parte del espacio. Es como unos soldados que vienen de otro ejército a ayudarnos a expandir los elementos de nuestro espacio vectorial, de nuestro espacio de Hilbert, aunque ellos no son miembros propios de ese espacio de Hilbert. Ya van a ir viendo que esto ocurre siempre que considero sistemas extendidos en todo el espacio. Si tengo mi electrón, mi átomo de hidrógeno limitado a un volumen, entonces, en principio, este problema de estados que no pertenecen al espacio no existiría. Siempre se da con estados que llamamos extendidos, como estas funciones, como estas ondas planas, como esta que tenemos acá arriba, ¿no? Este es un estado que va desde menos infinito hasta más infinito. Es extendido y tiene un tamaño, tiene un valor absoluto no nulo en todos lados, en todo el espacio. En cambio, déjenme poner un cachito. Por ejemplo, estas funciones, bueno, estas claramente empiezan en 0 y terminan en A, y son 0 en el resto del espacio. Estas no, estas están en todo el espacio, pero cuando me alejo
cuando voy hacia el infinito, más o menos, decaen muy rápidamente, como esta exponencial, como esta gaussiana. Entonces, puedo todavía elevar al cuadrado y hacer la integral en todo el espacio sin que diverja. Entonces, en cierto modo, puedo decir que estos estados son localizados, ¿no? Viven alrededor del mínimo del potencial. Cosa que no puedo decir de estas ondas planas. Bueno, entonces B sub P es una base, pero no es de cuadrado integrable, y acá hay algo ya un poquito nuevo, es que el índice P es continuo, ¿no? Antes escribíamos eh, el índice que me identifica o etiqueta los elementos de la base es un número real, no un entero. Entonces, acá tengo un cuadrito para hacer un paralelismo entre una base continua en este sentido, de que el índice que los enumera es continuo, y una base discreta, como veníamos escribiendo antes, ¿no? Porque antes, ¿qué dijimos? Tengo una base U sub I, donde I es un entero, y cualquier estado yo lo expandía haciendo una suma sobre I, le pongo un coeficiente C sub I, multiplico por U sub I. Pero implícitamente este I era discreto. Ahora tenemos una situación análoga, ¿no? La función que quiero expandir, psi de x, es de nuevo el elemento de la base por un coeficiente, un psi barra de p, pero la suma sobre el índice i, se transformó en una integral sobre el índice p, porque el índice p es continuo. Entonces, no sumo discreto, sino que integro la p. Es la otra forma de expandir una función. Bueno, entonces el coeficiente C sub i, del que hablábamos antes, ahora es psi barra de p. Y lo que eran sumas sobre i pasan a ser integrales sobre el índice p. Y tengo que hacer todo esto para expandir la función en un dado x. ¿Esto les parece ok? No sé. Es una generalización y un poco un cambio. Es totalmente análogo, pero que visualmente ya se lo ve más complicado también. Escabroso, pero ok. Sí, tal cual. Viene bien esta diapositiva del paralelismo. Exacto, resume lo que estábamos diciendo. Para estas nuevas bases, esta base anómala, yo diría casi, ¿no? Estas B sub P de X comparadas con estas. Bueno, cuando hablamos de bases, antes, ¿no? Cuando hablamos de las U sub I, mencionamos que la ortonormalidad de la base y la relación de clausura que nos documenta la completitud de la base.
Entonces acá tendríamos que hacer lo mismo con esta base B corta sub P. Empecemos con la normalidad que tengo acá abajo. En una base con índice discreto, ¿no? Como si fuera el pozo cuadrado, teníamos psi sub n conjugado, psi sub m conjugado, psi sub n. Y este es el producto escalar de las dos funciones. Y tenía la delta de Kronecker, ¿no? Esto es la ortogonalidad sumado a la normalidad de ambas. Bueno, acá necesito algo similar. Necesito que el producto escalar de una B sub P y una B sub P' también sea la delta. O sea que si P es distinto de P', que el producto escalar me dé 0. Y si son iguales, que me dé 1 idealmente. Pero bueno, ahí viene otra anomalía del hecho de que el índice P es continuo. Entonces, veamos qué hay que escribir. Producto escalar de BP y BP' es esto, ya sabemos la fórmula, ¿no? BP conjugado, BP', ambos de X, integramos sobre X. Ahora, estas funciones BP y BP' las tengo acá arriba, ¿no? Son la exponencial. Entonces, dentro de la integral me queda e a la i P conjugado. Así que P conjugado me pone un menos acá. Y tengo menos P por I. Y después tengo P' por I por X. Entonces junté las dos exponenciales en una. Me queda E a la I X y la resta de los dos momentos sobre H barra. Pero esto, por las propiedades de la delta de Dirac y de la transformada de Fourier, sabemos, vamos a confiar, que vamos a usar que esta integral, sobre todo X, es la delta de Dirac en el argumento que está acá, que acompaña a la X. P' menos P. Entonces esto me da la delta de Dirac. No sé acá por qué hay dos signos menos. Esto viene directo del libro. Capaz que está cortado el signo menos. Entonces esto es delta de P menos P'. Entonces, esto es la ortonormalidad, entre comillas, en el sentido de Dirac. Si P es distinto de P', me da 0. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El producto escalar me da 0. O sea, estas dos ondas planas son ortogonales en este sentido, bajo este producto escalar. Pero si P es igual a P', una delta de Dirac sabemos que no es 1, sino infinito cuando el argumento se hace 0. Pero bueno, es el precio a pagar para tener una delta de una variable continua y no una variable discreta como la delta de Kronecker. Así que eso, resumiendo, pasamos de la delta de Kronecker a la delta de Dirac cuando el índice de la base es continuo. Entonces tengo una ortonormalidad en ese sentido de Dirac. Así que bueno, las ondas planas que tengo acá arriba satisfacen la ortonormalidad. Su producto escalar da 0 si son distintas y da un pico muy alto si los dos índices son iguales. Pasemos a la relación de clausura. Esto, para no extenderme tanto, lo menciono, después mírenlo tranquilos.
Si usamos la expresión de la delta de Dirac, esta que usé recién, ¿no? Integral sobre K de E a la I K por U es igual a la delta en U. Esta es una relación que vamos a usar una y otra vez. Entonces ahora miro la relación de clausura. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la vez pasada. En la relación de clausura tomo dos funciones de la base, psi sub n, y ella misma, psi sub n, pero las miro en distintas posiciones. Y después sumo sobre el índice n, sumo sobre todos los elementos de la base. Si la base es completa, entonces al sumar sobre n, obtengo la delta de x menos x'. Bueno, querría ver cómo se aplica esta relación a esta nueva base un poco anómala. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que sumar sobre el índice. Acá era n el índice. Acá el índice es p, que como dijimos es continuo. Entonces sumo o integro sobre p en todo su dominio, de menos infinito a más infinito. Y pongo las funciones de la base en un x y en un x'. Y la segunda la conjugamos. Bueno, de nuevo reemplazando lo que es la b sub p por la onda plana que tengo acá arriba, conjugada me cambia el signo en la exponencial compleja, así que el x' va a venir con el menos. Ahí está. Bueno, tengo e a la i p sobre h barra x menos x'. Integral sobre p. Entonces, por la identidad de acá arriba, tengo que efectivamente esto es igual a la delta en x menos x', porque acá estamos integrando sobre p. Y acá, bueno, tengo la relación de clausura más parecida a la original, porque x ya era una variable continua en este problema original, y acá también. Entonces, acá tengo la delta de Dirac en ambos casos. Bueno, ya falta poco para concluir este tema. Hasta ahora yo escribí la exponencial para funciones en una dimensión, ¿no? Que dependen de x. Escribía esto, v sub p de x, y a la i p x sobre h bar. Para pasar de x al r vector, ¿no? A tres dimensiones, simplemente ponemos v sub p de r en negrita, y p también, ahora el índice este p es también forzosamente un vector, ¿no? Es el momento lineal de la partícula, que es un vector de tres componentes. Y acá tenía el producto P por X, ahora tengo el producto escalar P, producto escalar R. Pero bueno, entonces esta es la versión de estas funciones de la base anómala en un problema tridimensional. Y también cambiamos la constante. Acá era raíz de 2pi h barra, acá lo elevamos al cubo, a la constante. Entonces, de nuevo, una tablita de correspondencia entre el problema continuo a la derecha y el discreto a la izquierda. El viejo índice i pasa a ser el vector p. Una suma sobre i pasa a ser una integral en d3p, en todo el espacio recíproco lo llamamos. Y la delta de Kronecker, delta IJ para elementos de la base discreta, pasa a ser una delta de Dirac en P menos P'.
y de nuevo una tabla más completa con la correspondencia de cosas. A ver, miremosla rápido. Con la base B sub P, con funciones de la base B sub P, expando una psi en R, el coeficiente es el producto escalar de la B sub P con la psi. Esto me da los coeficientes o componentes de la función que estoy expandiendo. El producto escalar en componentes de dos funciones distintas, una phi y una psi. Antes yo tenía una suma sobre i, bueno, ahora tengo una integral sobre p. P es el índice continuo de las dos funciones phi y psi. Relación de clausura es esta propiedad de la base. Y la ortonormalidad a la Dirac lo llamé. Y es que el producto escalar de dos elementos de la base con índices P y P' vector es de nuevo la delta de Dirac en ese índice P continuo, que encima ahora es 3, tiene 3 componentes, es un vector. Bueno, eso resume las propiedades o la forma de expandir en esta nueva base. Bueno, tenemos otro ejemplo importante en el que nos tenemos que detener de una base de estados que no pertenecen a L2. Y es la base de deltas de Dirac en la posición. Déjenme empezar un poquito ahora y hacemos el intervalo, unos minutos. Bueno, recién hablamos de las ondas planas y las usamos para expandir cualquier función. Ahora voy a tomar otras funciones de R que las etiquetamos no con P, sino con este R sub 0, donde R sub 0 es una posición X y Z sub 0. Bueno, estas funciones seda sub R0, función de R, no es otra cosa que la delta de Dirac R menos R sub 0. Así que esta es una función que pica, que vale 0 en todos lados, pero tiene un pico infinito cuando R es igual a R sub 0. Hay muchas formas matemáticas de expresar la delta de Dirac como un límite, ¿no? Porque no son funciones propiamente dichas. Pero acá hay una representación bastante gráfica de esta delta epsilon de X, ¿no? Que la visualizamos como 1 sobre epsilon en este intervalo. Y cuando epsilon tiende a 0, se convierte en la delta de X. Después la podemos desplazar a otro X0 y escribiendo delta de X menos X0. Y acá, como les decía, hay un apéndice en el libro sobre la función entre comillas delta de Dirac. Bueno, al igual que las ondas planas, estas seda de R sub 0 no son de cuadrado integrable. O sea, no está bien tomar el cuadrado de la delta y considerarla de cuadrado y hacerla integral. Pero, entonces,
esta especie de función no pertenece al espacio F del que veníamos hablando tampoco. Por ahí no es tan fácil de visualizar porque hay que meterse un poco con la matemática de estos objetos llamados distribuciones en lugar de funciones. Bueno, entonces esta seda de R0 es igual a esta delta de Dirac. No es de cuadrado integrable. Ok. Pero pensemos en lo siguiente. Yo puedo escribir la psi de R, una función de onda cualquiera, de la siguiente forma. Integral sobre R sub 0, psi en R sub 0 por la delta de Dirac en R menos R sub 0. Esto es lo que hacemos a diario, ¿no? Como usamos la delta de Dirac. Sabemos que al hacer la integral sobre esta variable, esta delta, la delta pica, por decirlo así, cuando R0 es igual a R, entonces hace que salga psi en R, en ese valor, y eso es lo que tengo acá a la izquierda. Es lo que decimos siempre. Pero escrito de esta forma, me permite relacionarlo con todo lo que venimos haciendo, esta idea de expandir la función como elementos de una base, que en este caso sería la delta de R menos R0, y un coeficiente, psi en R0. Entonces, me vengo acá abajo, estas nuevas funciones o distribuciones nos sirve como base para expandir cualquier función de onda de cuadrado integrable. O sea, ellas mismas no son de cuadrado integrable, pero me sirven para expandir. O sea, estoy en una situación similar a la anterior. Bueno, si les parece, podemos hacer un intervalo de 10 minutos. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Bueno, vamos al intervalo. Nos vemos en unos minutos.